primero mi Jesús sufrió la muerte en mi lugar, la vida eterna liberó y mi destino transformó. Él es mi Dios. Locura para muchos fue, en pleno juicio fue a la luz. Él mis pecados perdonó, me reveló la faz de Dios, porque me amó. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Un nuevo tiempo abrió en la cruz, creó un antes y un después. La obra comenzó en mí, dio a mi vieja vida fin. Él es mi Dios. Dio otro rumbo a mi andar. Lo entiende solo aquel que cree, quien se despoja del saber, ve la locura del poder que está en la cruz. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me
Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí disfrutando de la palabra profética que nos ha dado, hermano, dirección en estos tiempos. Gracias al Señor porque su palabra no cesa. Cada día, hermano, es más abundante. Venimos de una palabra maravillosa de esta conferencia mundial. Ahora nos queda practicar. Gracias al Señor que esa palabra, hermano, no nos deja que nos descarriemos, nos perdamos, sino que nos conduce al reino. Señor Jesús. Entonces, hermanos, antes de iniciar, vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a colocarnos en una posición de reverencia delante del Señor y vamos a colocar esta palabra delante del Señor para que nos siga llenando, siga trabajando en nuestro ser y podamos practicarla. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta hora. Gracias porque nos das la oportunidad de escuchar una vez más tu hablar. Somos bendecidos porque tu palabra llega a nuestras vidas. Señor, no pares de hablar. Necesitamos que sigas hablando en nuestras vidas, Señor Jesús, para ser conducidos cada día, para prepararnos, Señor, para ser perfeccionados, para ser alentados, para ser animados. Señor Jesús, gracias porque en estos tiempos tu palabra ha sido muy abundante. Ahora, Señor, danos la fuerza también, Señor, de practicar estas palabras para disfrutar, para que cada día nuestra fe aumente, para que seamos, Señor, para que crezcamos, Señor, para que esta palabra no quede, Señor, en saco roto, no caiga, sino que sea depositada, Señor, en nuestro ser. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, santos. Qué bendición. Qué bendición. Seguimos disfrutando de esta palabra profética de estos últimos 6 meses, que es titulada Los Ministros del Nuevo Pacto. Precisamente el título de esta serie, de este alimento diario, este tomo es Las promesas de Dios. Y en esta semana el Señor nos dio un encargo muy especial y es bástate en mi gracia. ¿Qué tal si todos repetimos? Bástate en mi gracia. Hermano, esto es una necesidad que tenemos todos los días. Bastarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces iniciábamos sobre la responsabilidad de un ministro, las características de un ministro, para seguir, hermano, sirviendo al Señor, porque para esto fuimos llamados. Solamente somos hijos de Dios, sino también somos ministros, siervos que están a disposición, hermano, a disposición de su Señor. Recuerde que el Señor nos necesita para que se cumpla su propósito en nuestras vidas, hermano, y en esta tierra. Amén. Entonces el Señor cuenta contigo y cuenta conmigo. El Señor nos llevaba, hermano, una vez más a recordar que un ministro del nuevo pacto no es autosuficiente. Dos características pudimos ver allí, aparte de los que los hermanos van a transmitir. Y una de ellas es que un ministro del nuevo pacto no es autosuficiente. Y otra característica del ministro es que, hermano, sirve para hacer la voluntad de su Señor. Amén. Entonces vamos a iniciar con la primera, que un ministro del nuevo pacto no es autosuficiente. En 2 Corintios 3:5, el Señor nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Entonces la competencia viene de nuestro Dios. Aleluya. Eso es muy importante, hermano, estar claro, y no solamente que sepamos, porque ya hemos disfrutado este versículo muchas veces, sino estar consciente todos los días, hermano, que nuestra competencia viene de Dios. Amén. Y asimismo el Señor nos decía en 2 Corintios, nos dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor nos encontró en una condición muy lamentable, pero nos dio una nueva oportunidad. Pero nunca se nos debe, hermano, olvidar que nuestra competencia viene de Dios. Que somos como ese vaso de barro, pero aleluya, tenemos un tesoro dentro de nosotros. Esa es la vida de nuestro Señor, que se infundió dentro de nosotros y es lo que nos hace valioso. Por eso es que tenemos la competencia de servir al Señor. Amén. Antes no podríamos hacerlo.
Pero gracias al Señor que una vez que el Señor entró en nosotros como el Espíritu, hermano, nos capacita día a día. Y ese es el tesoro que tenemos dentro de nosotros. Somos valiosos porque tenemos al Señor. Amén. Y como somos del Señor y lo tenemos a Él, servimos a Él. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor nos hablaba de que nuestra competencia, hermano, no viene de nosotros? Es porque también podemos servir de otra manera, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Ustedes saben que el conocimiento, hermanos, nos lleva inclusive a pensar de que somos eso que sabemos. Pero el Señor nos está mostrando, hermano, que nuestra competencia viene de Dios. El conocimiento puede, hermanos, llamarnos la atención. Y cuanto más nos involucramos en conocer las cosas y cómo hacer las cosas, eso nos puede llamar la atención, nos puede descrestar. Pero hoy el Señor está pidiendo de usted, no tanto que conozca mucho. Si el Señor le ha dado la habilidad de profundizar, amén. Pero lo importante que el Señor quiere es que usted y yo dependamos de Él. Es reconocer que nuestra competencia viene de Él, porque somos ministros y como ministros debemos servir. Si no servimos, si servimos, hermano, de acuerdo a nuestro parecer, de acuerdo a nuestra voluntad, un día, hermanos, este servicio nos cuesta, nos va a pesar, hermano, no sentiremos el sabor, la dulzura, hermano, la alegría que es servir de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo, siendo competentes por el Señor. De lo contrario, si servimos de acuerdo, podemos hasta enorgullecernos, inclusive en nuestra buena vida de alma, nuestro buen parecer, en la parte moral, podemos ejercitarlo tanto, hermano, que podemos estar confundidos, pensando así como Job, que se creía bueno delante de Dios, que se creía el mejor servidor, hermano, pero estaba alimentando algo muy feo delante de sí. Dios quiere quitar todo eso, hermano, para que el día que estemos delante del Señor, hermano, no haya nada en contra de nosotros y el Señor nos pueda decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oh Señor Jesús, importante saber esto, hermano, para que no haya soberbia en nosotros, para que el Señor elimine todo orgullo. Y si se ha manifestado todo esto, hermano, necesitamos volvernos al Señor. Amén. Entonces, un ministro del nuevo pacto sabe cuál es su función, cuál es la función que Dios le ha colocado, le ha dado en el cuerpo. Porque si estamos aquí es para servir. Y hay dos asuntos importantes que el Señor nos mostró, que este ministro no solamente sabe su función, sino que ayuda a otros, hermanos, a funcionar. Mire la gran responsabilidad que tenemos. El Señor es nuestro referente mayor. Hermano, Él vino no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Él podría hacer su voluntad, pero se sometió, aprendió obediencia. Y si Él lo hizo, hermano, ¿cómo nosotros no vamos a hacerlo? Si ese es el camino que el Señor trazó para que podamos ser perfeccionados como esos ministros, hermanos fieles, esos ministros que hacen la voluntad de nuestro Señor. Amén. Entonces, un ministro no es autosuficiente. Por el contrario, aparte de reconocer que de la dependencia viene de Dios, también coordina. Aleluya. Esto lo hace, hermano, a que no sea autosuficiente. Autosuficiente es que lo hace todo, que no necesita nada. Nosotros sí necesitamos, primeramente, hermano, la unción del Señor. Necesitamos, hermano, que Él nos guíe. Y estando ahí unido al Señor, conectados con Dios, sabemos la importancia de coordinar. ¿Por qué digo esto? Sabemos que necesitamos coordinar, pero en la práctica muchas veces no nos gusta coordinar. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer las cosas, y más cuando las sabemos hacer, cuando Dios nos ha capacitado y necesitamos servir con otros hermanos, muchas veces preferimos hacerlo solo. Entonces, esto es un llamado de atención como servidor, que necesitamos, hermano, estar unidos al Señor, conectados allí por el Espíritu. Algo el Señor nos dijo esta semana es que necesitamos, hermano, que nunca se pierda, hermano, el invocar en nuestra vida, esa práctica tan preciosa que nos lleva a estar unidos al Señor, que nos lleva a reconocer que dependemos sí o sí del Señor, porque nuestra competencia viene de Él. Amén. Entonces, hermano, qué bendición es ser consciente de esto, para que un día cuando estemos delante del Señor,
cuando estemos delante del Señor, hermano, el Señor pueda decirnos, el Señor pueda conocernos, pueda reconocer que somos sus siervos, que hicimos su voluntad y no la de nosotros. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Entonces tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad, hermano, es coordinar. ¿Sí? Estamos coordinar. ¿Para qué? Para que juntos podamos, hermano, funcionar y para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Cuando somos miembros aislados, no edificamos el cuerpo de Cristo. Rompemos ese principio del ministro. Entonces, qué bendición, hermano. Otro asunto que el Señor nos mostraba es que en medio de este servicio somos tentados. Si el Señor está usando a un hermano más en el servicio, vea a verlo como un rival, a ser envidiosos. Se despierta esto cuando no estamos unidos al Señor porque son frutos de la carne. Pero, y lo contrario, cuando tenemos un hermano que está aprendiendo apenas, que está ahí sirviendo, en cualquier servicio práctico, sacerdotal, hermano, también entonces podemos menospreciarlo. Entonces, no es la actitud del ministro. El ministro, hermano, que está unido al Señor, si el Señor está usando un hermano más, por el contrario, alaba al Señor. Más bien declara bendición, declara, hermano, que sigue usando ese siervo que el Señor está usando. Y aquel que está aprendiendo, que está comenzando a servir, lo alienta. El Señor mostraba que bienaventurado el que tiene, hermano, el que piensa en el débil, el que está allí ayudándolo. Entonces, pero esta actitud la vamos a tener si estamos unidos al Señor. Por eso usted y yo necesitamos proclamar: Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, si usted va a hacer cualquier servicio, hermano, vamos a invocar el nombre del Señor. Hagámoslo, hermano, creyendo, porque cuando usted y yo lo hacemos confesando de verdad, declaramos que nuestra dependencia es del Señor, que no somos capaces por nosotros mismos, sino, hermano, que el Señor nos capacita. Otro asunto muy importante es que el siervo de Dios, el ministro de Dios, no hace su voluntad. Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Vamos rápidamente a Mateo 7. Mateo 7, 20-21. Aleluya. Perdón. Mateo 7, 20-21. Dice: así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Hermano, esa debe ser nuestra actitud. Hacer la voluntad del Padre. Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Por tanto, somos tentados, hermano, ahora que estamos en el servicio, a hacer lo que queremos. Pero no, hermano, estos ministros están aprendiendo a hacer la voluntad del Señor. Inclusive, estos ministros, al hacer la voluntad de Dios, no piensan solamente en sí mismos, sino también ayudar a otros a funcionar. Y el Señor resaltaba algo muy importante en la característica del ministro cuando está funcionando. El Señor habló del ministerio de las ofrendas, porque hay hermanos que tal vez no están sirviendo de manera activa, ¿sí? Pero ahí están unidos al Señor, disfrutando al Señor por causa del trabajo, por causa de sus empresas. Muchas veces no pueden estar sirviendo de manera más consecutiva, pero su ministerio, hermano, puede desarrollarlo a través del ministerio de las riquezas materiales. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que esto es un ministerio tan importante para que la obra del Señor, hermano, avance. Así como el Señor nos mostraba, por causa del tiempo no voy a profundizar, pero el Señor nos mostraba ese pasaje donde Jesús, hermano, servía cuando Él predicaba el Evangelio y tenía un grupo de mujeres allí que estaban con Él y estaban de cerca y conocían la necesidad, hermano, y se desbordaban con sus bienes de acuerdo a su capacidad. Amén. Estaban las que no tenían mucha capacidad económica, pero también había la que Dios la había bendecido en su riqueza, que era Juana, la mujer del intendente Chuza, que servían con sus bienes. ¡Qué bendición, hermano! Hermano, este siervo del ministro del nuevo pacto hace la voluntad de su Señor. Y por último, esa experiencia de Sila y Pablo, hermano, donde nos muestra que no hacían lo que querían, sino que a pesar de que hacían la obra para el Señor, dependían exclusivamente del Espíritu.
cuando el Señor les dijo, ellos iban en su viaje misionero, hermano, a predicar el Evangelio, pensaban ir a Asia, ¿no? El Espíritu no se lo permitió, a Bitinia tampoco, hasta que el Señor les mostró cuál era el horizonte, a dónde deberían ir. Entonces esto significa, hermano, que a pesar de que estemos haciendo cosas para el Señor, necesitamos hacer su voluntad también. Amén. El Señor está interesado, hermano, en trabajar en nuestra persona, para que no nos pase como estos siervos que hicieron muchas cosas para el Señor, y hubo resultados en esa obra, pero el Señor no los conoció porque hicieron su voluntad. Hermano, hay muchas cosas que aprender aquí. Necesitamos ser aquellos que se dejan guiar por el Espíritu, no solamente en el servicio al Señor, sino también con nuestra familia y con los otros aspectos de la vida de iglesia, que es nuestra familia, en los asuntos sociales. Estamos ser guiados por el Espíritu. Que el Señor los bendiga, hermano. Ahora va a continuar nuestro hermano Alonso desarrollando este encargo. Amén. Alabado sea el Señor, como compartía nuestro hermano, que los ministros del nuevo pacto dependen totalmente del Espíritu, porque por medio del Espíritu podemos nosotros ser guiados y siendo iluminados por el Espíritu, y por otro lado podemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, porque la voluntad de Dios se realiza por medio del Espíritu. Vamos a mirar unos versículos que nos va a ayudar mucho. El Señor nos hablaba de la voluntad, el peso de la responsabilidad. Hoy cada uno de nosotros como ministros tenemos una responsabilidad. Y el Señor fue modelo. Y estos versículos que vamos a ver de Mateo 26 nos ayuda mucho para ilustrar esto. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Mateo, Señor Jesucristo. Amén. Mateo 26, del 37 al 38. Dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedado aquí y velá conmigo. Miremos, aquí hay muchas aplicaciones. En el 37 vemos que Jesús dice que se estaba entristeciendo. Pero ya en el 38 miramos que Jesús dice que su alma está triste hasta la muerte. ¿Qué fue lo que llevó ese nivel de angustia, de tristeza, que entristeciera de una manera profunda el alma de Jesús? Hay muchas aplicaciones. Hay una aplicación que Jesús sufrió todo esto para poder entender cuando estemos pasando por estos momentos. Él nos puede socorrer y nos puede entender. Pero hay dos razones por las cuales Jesús sintió angustia y su alma se haya entristecido. La primera razón la encontramos en el versículo 39, relacionado, donde habla de la copa. La vamos a leer. Señor Jesús, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Allí eso está relacionado en cuanto a la muerte de Jesús, en la forma en que él iba a morir. En la cruz, ensangrando, siendo crucificado. Esa es la primera razón por la cual Jesús estaba sintiendo tristeza. Pero la otra razón que fue la mayor angustia de Jesús está relacionada en cuanto a los pecados que estaba llevando en ese momento sobre sus hombros. Hermanos queridos, si en ese momento Jesús como humano hubiera fallado, una pizca, hermano, una milésima hubiera fallado, ¿a dónde nos había mandado a cada uno de nosotros? En los hombros de Jesús estaba la responsabilidad de salvar la humanidad.
Oh, Señor Jesús, el peso de la responsabilidad. Por eso que Jesús allí estaba con su alma entristecida. Él no le podía fallar al Padre. Él conocía la voluntad del Padre. Él sabía que Él vino a salvarnos. Y ya no le podía fallar al Padre. Él no podía fallar. Oh, Señor Jesús, nosotros como ministros del nuevo pacto, también hay una responsabilidad sobre nuestros hombros. Nosotros tenemos también personas que estamos cuidando, personas que dependen de nosotros para que sean salvas. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Nosotros no podemos fallarles a estas personas, Señor Jesús, en la cual necesitan ser salvas también. Porque si fallamos, ellos pueden tropezar. Podemos ser tropiezos, hermanos. Por eso Dios nos ayude. Como compartió el hermano Toño, nosotros dependemos totalmente del Espíritu. Necesitamos invocar, hermano, porque, como decía el título, el peso de la responsabilidad. Oh, sí, que el Señor nos ayude, hermano, en nuestras debilidades. Por eso necesitamos seguir invocando, como dice el hermano Yuri, mil veces por minuto, por segundo, hermano. Porque al mirar este cuadro, quedamos bien claros, hermano, que tener una responsabilidad sobre nuestros hombros no es fácil. Señor nos ayude. Otro punto en cuanto a la voluntad del Señor. El Señor nos hablaba, oh Señor Jesús, es que Jesús, por encima de todas las necesidades básicas que puede tener un ser humano, hermano, era hacer la voluntad del Padre. Hay un pasaje donde los discípulos, lo vamos a leer en Juan. Ese sí estaba enfocado, hermano, en cuanto a la voluntad del Padre. Que el Señor nos ayude, hermano, a estar enfocado también para hacer la voluntad del Padre. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Oh, Señor Jesús. Juan 4:31. Señor Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Oh Señor Jesús. Hermano, el Señor, la comida del Señor, el Señor era satisfecho haciendo la voluntad del Padre. Y como todos sabemos que la voluntad del Padre es que estemos con Él. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo nos quiere llevar a su gloria, a la gloria del Padre, que seamos insertados a la gloria del Padre. Esa es la voluntad del Padre, que toda la humanidad sea rescatada, sea llena de la naturaleza, de la vida del Padre, de Dios mismo, y para ser insertado a la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Que Dios lo bendiga, hermano. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos. De verdad, es importante mirar cómo el Señor está buscando en cada uno de nosotros hacer su voluntad. Como compartía y terminaba nuestro amado hermano Alonso, siendo de la glorificación y ser insertados. Esto nos muestra, hermanos, de la importancia que el Señor hoy tiene con nosotros. Así como Jesús, el Hijo de Dios, se sació del Padre, hoy nosotros también necesitamos anhelar podernos saciar de Jesús, que es nuestra salvación. Y hoy, como ministros del nuevo pacto, tenemos que estar claros, hermanos, y tenemos que tener la seguridad que también estamos llamados conforme al corazón de Dios. Así como el Señor nos dio esta luz, hermanos, de que en el Antiguo Testamento David tuvo un llamado conforme al corazón de Dios. También encontramos en Hechos, hermanos, esta relación de Pablo y Silas. También fueron llamados conforme al corazón de Dios. Y quiero experimentar, hermano, de verdad que hoy esto aplicado a mí tiene que ser una realidad de donde yo siento este mismo llamado delante de Dios.
Hermanos, gracias al Señor, porque hoy nosotros tenemos que confirmar, hermanos, que nuestra voluntad no sirve. Lo que hagamos por nosotros mismos no sirve. Sirve la luz y la dirección, la guía que recibimos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Efesios 5:17, el Señor nos habla en su palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, 18, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hoy nosotros sabemos el resultado, hermanos, cuando dependemos del Espíritu, cuando oramos al Señor para ver en Él, poder experimentar cómo es hacer la voluntad de Dios, cómo es experimentar con el mismo Señor y no hacer nada por nosotros mismos. No hemos sido llamados para hacer nada por nosotros mismos, ni depender de nosotros mismos. En Hechos nosotros aprendemos cómo Pablo y Silas, cuando iban a ir a cierta región, el Espíritu no se los impidió. El Espíritu se los impidió, perdón. Y vemos que ellos decidieron ir para otro lugar, tampoco los dejó el Espíritu. Entonces ahí se dan cuenta que esta es la voluntad de Dios cuando ellos deciden esperar la luz de Dios. Y gracias le damos al Señor porque nosotros hoy también necesitamos buscar todas las direcciones necesarias para hacer la voluntad de Dios. En Romanos, nosotros no podemos conformarnos con lo que estamos viendo en este siglo presente, en este mundo presente. En Romanos 12, Señor Jesús, Romanos 12, 3, el Señor nos dice allí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, qué alegría, porque esto nos debe, hermanos, dar toda la garantía de que hacer la voluntad de Dios es para agradarlo a Él, no es para agradarnos a nosotros. Así como Jesús pudo agradar al Padre y Él le pidió de tal manera que donde Él estuviera, también nosotros estuviéramos ahí, aprendiendo a hacer su voluntad. Hermanos, pero gracias al Señor por todo este hablar que hoy el Señor nos está abriendo para que conozcamos la voluntad del Padre, la voluntad del Señor Jesús. Hermanos, gracias al Señor, porque no nos movemos de cualquier manera, tenemos muchas direcciones. Voy a leer una parte aquí donde Dios nos dio unas claves muy importantes para que en medio de esta clave nosotros sepamos cómo hacer la voluntad de Dios. Este párrafo dice, veremos 4 claves que debemos chequear, las cuales nos ayudarán a identificar la voluntad de Dios. El primer aspecto que debemos considerar es la unción. La voluntad de Dios siempre está en sintonía con la unción. Cuando estamos delante de ella, sentimos que la unción se mueve en nuestro interior. Hermanos, qué gloria, es verdad, ver cómo el Señor hoy a través de la santa unción nos quiere dar esta dirección para poder hacer su voluntad. Pero el segundo aspecto, hermano, tenemos este segundo aspecto que habla de una sensación de la vida y paz. El segundo aspecto es la familia. Algunos jóvenes que viven con sus padres son despertados para servir al Señor a tiempo completo. No obstante, esa es una decisión que requiere la aprobación de sus padres. Si usted siente que tiene la aprobación interior de la unción, necesita orar. Oh Señor Jesús, de esta manera, cuando oramos, este servicio que nuestros hijos vayan a hacer, serán bendición delante de Dios. Gracias porque esta es una aprobación que proviene de Dios. También gracias al Señor, amados hermanos, porque vemos un tercer aspecto. Aleluya. Este aspecto tiene que ver con la aprobación del liderazgo de la iglesia, los ancianos y colaboradores. Debemos consultar a tales hermanos, pues la confirmación de ellos resulta en bendición.
Hoy no estamos para movernos de cualquier manera, no estamos para hacer lo que a mí me parece, lo que yo digo, es consultando a nuestros amados hermanos, los cuales Dios también a ellos les revela de manera especial para que nos ayuden a poder hacer la voluntad de Dios. Pero hay un cuarto aspecto, hermanos, y necesitamos, miren, prestemos atención, dice, el cuarto aspecto se refiere a las circunstancias. Señor Jesús, es necesario que veamos si hay situaciones como deudas, cosas pendientes por solucionar que impiden la confirmación de la voluntad del Señor. En este caso necesitamos orar para que el Señor quite restricciones, circunstancias para confirmar su voluntad. Muchas veces nos encontramos, hermanos, que no se nos dan las cosas, pero es porque en nuestro interior hay cosas que a Dios no le agradan, que no son conforme a la voluntad de Dios y que pueden interrumpir e impedir nosotros en esa gracia especial hacer la voluntad de Dios. Gracias al Señor, hermanos, porque en este hablar el Señor hoy nos está dando mucha luz para conocer la voluntad del Señor, para conocer la voluntad del Señor conforme, ¿cierto?, al servicio del ministro del nuevo pacto. Y esas experiencias nos llevan a ser perfeccionados, nos llevan a ser tales ministros. Gracias al Señor, hermanos, porque como estos ministros del Señor, hoy hay un premio que nos espera y es el galardón. Pero este galardón será recibido si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos este servicio que hoy hemos recibido como ministros delante de Dios. Por eso le damos gracias al Señor, hermanos, porque hoy nos está llevando a que nosotros veamos en nosotros mismos, veamos cómo es declarar en Dios. He aquí, el Señor nos pregunta, oh, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta debe ser mi oración cuando yo estoy en la presencia de Dios. He aquí, oh, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos, gracias al Señor, porque vemos cómo el Señor está interesado en usarnos, en llevarnos a que contactemos a muchas personas. Y hermanos, nuestro hermano Kevin va a continuar dándonos mucha luz, mucha claridad sobre esta parte de nuestra sencillez, sobre esta parte de nuestra obediencia, sobre esta experiencia que Dios quiere en nosotros experimentar. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Qué maravillosa palabra estamos disfrutando en esta noche. Palabra de salvación para todos nosotros, nuestra familia, nuestra vida. Hermano, y quisiera leer para ustedes 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermano, ya hemos disfrutado que este versículo nos habla de que Cristo, como el general que fue a la guerra, regresó como un general triunfante, un general victorioso, y que Él se encuentra, hermanos, en una procesión triunfante, exhibiendo a todo el universo, a sus derrotados, a los que Él venció, hermanos, y nosotros hacemos parte de ese grupo de personas que el Señor derrotó. Hermanos, gracias al Señor, porque Cristo, para poder salvarnos, Él tenía que derrotarnos. Y de pronto en nuestra experiencia diaria, hermanos, no experimentamos ser derrotados, muchas veces entre comillas, somos nosotros los que ganamos. Pero no se preocupe, hermano, que Dios hoy da una palabra de salvación para restaurar nuestra comunión con el Señor. Si miramos bien, hermano, el olor que se menciona aquí se relaciona con Romanos capítulo 12, donde dice que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, lo más racional que existe en este universo es consagrarnos al Señor. Aquí, hermanos, se habla de un sacrificio que era el holocausto, que era para agradar a Dios. Este sacrificio, hermano, tipifica la consagración. Ve, hermano, que cuando usted coloca, por ejemplo, o colocaban el sacrificio en el altar, y en caso tal quitaban el sacrificio, el animal no regresaba igual.
había una parte quemada, cocinada. Si usted lo volvía a colocar y lo volvía a quitar, ya no iba igual. En ese ir y quitar, allí hubo un momento que si querían quitar el animal, pues ya era ceniza. ¿Qué pasa, hermano? Muchas veces nosotros nos consagramos, le entregamos nuestra vida al Señor, le colocamos nuestros anhelos, nuestros deseos. Y llega un momento, hermanos, que de pronto le quitamos lo que le entregamos al Señor. Pero no se preocupe, hermano, que también puede pedir perdón al Señor y puede volver a colocar su vida ahí. Todo lo que es puesto en el altar no regresa igual. Hermano, hoy la palabra nos está animando a que necesitamos restaurar nuestra consagración. ¿Para qué? Para que el fuego del altar, hermano, pueda consumir todas esas cosas negativas que nos impiden avanzar. Y hermanos, y Dios está hablando claro. Dios quiere hacerlo a usted un vencedor. Dios quiere hacer a su familia un vencedor. Dios lo colocó en esta carrera porque Él ya lo agendó. Ya Él lo agendó para el reino. Él quiere que usted venza. Pero hay cosas, hermanos, que necesitamos ser tratadas por el Señor. Y hay dos puntos esenciales. La sencillez y la obediencia necesitan ser aplicadas en nuestra vida. Si leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 3, versículo 10 dice, el 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y si miramos el 4, en el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios nos hablaba que la desobediencia y la incredulidad, eso está en nosotros, hermanos. Y eso contrasta con la sencillez y contrasta con la obediencia. Pero gracias al Señor, porque si colocamos nuestra vida en el altar, si nos consagramos al Señor, el fuego del altar se va a encargar de quemar toda incredulidad, de quemar toda desobediencia, hermanos, para que nosotros podamos entrar en el reposo. Gracias al Señor. Oh Señor Jesús, qué maravillosa palabra, hermano. Esto es una palabra de esperanza para su vida, para mi vida, para nuestra familia. Hermanos, gracias al Señor. Aquí vemos dos puntos. Uno, hermano, creer en lo que Dios está mostrando. Creer en los proyectos. Dios ha sustentado proyectos como Busca Fe, como Avanza Joven, Colportaje Dinámico, CPEF. Porque hemos obedecido, hermano. Hemos creído que Dios puede hacer algo a través de eso. Pero también, hermano, hay un asunto hacia nuestra vida. Vea, hermano, que muchas veces Dios está hablando que Dios lo quiere hacer un vencedor, que Dios quiere trabajar en usted, que Dios lo quiere utilizar y no le creemos. Creemos más en las cosas, en los dardos del maligno. Somos complicados, hermanos, en obedecer la palabra. Somos complicados en creerle al Señor. Dios está diciendo: restaura tu consagración. Y hermano, y somos tan complicados. Pero hermano, la complicación viene de una mente no renovada. Por eso Dios nos anima: renovad vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva la mente, hermanos? A través de la palabra. No necesita esforzarse, no necesita hacer grandes cosas. Necesita volverse a la palabra. Necesita volverse al Señor. Es lo que Dios nos está mostrando hoy. Hermano, gracias al Señor. Y ve, hermano, que aunque esto no es sencillo, porque mire, hermano, Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo padeció, hermanos, para poder aprender a obedecer en su humanidad. Y si Cristo padeció, hermanos, ¿cuánto más nosotros? También es normal. Dios nos entiende que también padecemos. Dios nos entiende que también pasamos por circunstancias que nos cuesta. Pero por eso el título de la semana es: bástate mi gracia. Hermanos, si usted siente que no puede avanzar, si usted siente, hermanos, que ya no tiene fuerza, dígale: Señor, ya no puedo más. Hoy me rindo delante de ti. Señor, derrótame en esta hora. No tengo fuerza. Bástate mi gracia, dame de tu gracia para avanzar. Clame en esta hora, no espere acostarse. Hermano, en esta hora donde te esté escuchando la palabra, arrodíllese, cierre sus ojos y diga: Señor, yo no puedo. Tú ayúdame. El Señor nos entiende en esta carrera. Y si usted no me cree, hermano, y quiere ser convencido, hermano, le voy a leer Filipenses. Filipenses capítulo 2. Del 5 al 9 son unos versículos para mí muy apreciados. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
Mira, hermano, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero no se quedó allí. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Nuestro Señor nos entiende. Nuestro Señor nos puede dar su gracia para avanzar, para seguir adelante. Hermanos, vamos a renovar nuestra consagración. Hermanos, para obedecer, para seguir la voluntad de Dios necesitamos creer, ser sencillos, obedecer a la palabra, creer en ella. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice en Juan 17 que es conocer al Dios. Conocer, dice, y esta es la vida eterna, que conozcan al que me envió, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. Hermanos, gracias al Señor. Que Dios nos dé la fuerza para avanzar, que nos dé la fuerza para seguir. Debemos aprender a ser sencillos, a despojarnos de toda complicación. Y vamos a recibir, hermanos, la dirección de la palabra profética con sencillez y obediencia. Aquí dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Si aprendemos esto, hermanos, que Dios nos ayude, Dios nos dará un galardón. Jesús es el Señor. Nuestro hermano Jorge continuará, amén, disfrutando esta palabra. Gracias al Señor por...
hay un fuego y ese fuego, hermano, necesita pasar a cada uno de nosotros. Necesitamos considerar todo esto. ¿Por qué? Porque, hermano, mire otro ejemplo de un ministro que no es autosuficiente. El apóstol Pablo afirmó que no fue desobediente a la visión celestial. En Hebreos 29, Hechos 26, 19. Vamos a leer Hechos 26, 19. Mirando todo esto en el punto número 1, hermano, para la formación de un ministro. ¿Cómo se forman estos ministros? Hermano, hay que considerar todo esto porque usted y yo, que somos esos ministros, necesitamos que esta palabra llegue a nuestras vidas. Mire cómo dice Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Tremendo. ¿Qué miramos ahí, hermano? Que estos ministros se forman por una comisión divina. No es por lo que hacen, no es por las cosas, no. Una comisión divina. Amén. Y segundo, como segundo aspecto vamos a ver la constitución de la palabra fundamental y la palabra profética. Un ministro debe leer la Biblia, conocer, estudiar, todo eso es fundamental, debe conocer los libros espirituales, pero hay un pero. Su conocimiento no puede ser superficial, necesitamos ahondar, profundizar. Amén. Hay que profundizar en la palabra fundamental, debe estar actualizado como segundo aspecto de un ministro que está claro en la palabra fundamental, en la palabra profética. Debe ser actualizado con relación al encargo, a la palabra actual, lo que estamos viendo. Amén. Y tercer aspecto es que se forma de las experiencias de las riquezas de Cristo. Aleluya. Aleluya. Por este tercer aspecto se forma por las experiencias de las riquezas de Cristo. No es conocer solo la palabra, no. Hay que conocerla, claro que sí. Pero debemos llevar esa palabra que ejecutamos, que desarrollamos a una experiencia mayor. Amén. Entonces, dice que no solo experimentar las riquezas de Cristo, un ministro del nuevo pacto experimenta, mire los puntos que experimenta un ministro como tercer aspecto, el perdón de los pecados. Ese debe ser la experiencia en formación de un ministro. Tiene la experiencia con el perdón de los pecados, la justificación, la santificación, la transformación y la conformación y la glorificación. Un ministro debe estar envuelto con todas esas experiencias considerando las riquezas de Cristo. Amén. No permanece en la esfera de la doctrina, no se queda ahí, sino que pasa a una esfera mayor, a una experiencia. Las experiencias son las que forman al ministro. No es tanto lo doctrinal, sino la experiencia, donde absorbemos la riqueza de Cristo, donde tenemos el peso de acuerdo a lo que experimentamos. Jesús es el Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué más hace este ministro? Aplica esas verdades a su vivir. No se queda simplemente en la doctrina, no lo aplica hacia afuera, sino que lo aplica a su vivir, camina, anda, es un modelo para otro. Ese es ese ministro en ese tercer aspecto. Y cuarto aspecto, el sufrimiento y las tribulaciones mediante la obra de la cruz. Oh Señor Jesús, en ese aspecto, en ese cuarto aspecto de los sufrimientos, hay que considerar algo. A ninguno le gusta sufrir. Siempre uno le han dicho que ahora que te congregues, ahora que buscas de Dios, todos los problemas se te van a solucionar. Bueno, según la palabra no es así. Y en este cuarto aspecto que encierra los sufrimientos, vamos a ir desarrollando algo. Dice que esa experiencia es extremadamente necesaria. Usted y juntamente conmigo necesitamos eso. Pero no los buscamos, nosotros no buscamos sufrimiento. Usted no busca, no. No, esos sufrimientos llegan por causa de la obra. Amén. Y ahora vamos a mirar algo. Mire cómo el Señor a través de Colosenses capítulo 1, esa cita de Colosenses capítulo 1, vamos a rogarle a nuestro hermano que proyecte también esa cita de Colosenses 1. Gracias al Señor por esta cita que nos abre, que nos lleva a considerar todo esto que el Señor nos está mostrando.
Mire cómo dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco. Increíble. ¿Cómo así que se está gozando en lo que padece? ¿Usted qué hace cuando tiene un sufrimiento? ¿Se goza? Hermano, uno siempre hasta la cara lo delata a uno cuando está en situaciones. Pero esto es contradictorio. Mire lo que dice aquí. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algo interesante aquí. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1:24, detectó algo. Faltaba algo. ¿Cómo así? ¿Qué era lo que faltaba? Dice que según el desarrollo que el Espíritu tomó a través de nuestro hermano Esdras, y lo aplicó a dos maneras, dos aspectos, dos razones que necesitamos estar claros, porque estos sufrimientos, hermanos, no son por nuestros errores. Aquí no estamos hablando de que de pronto usted se voló un semáforo y se accidentó y no, eso no es lo que el Señor quiere hablar aquí. Aquí es por causa de la iglesia. Ese es el punto, ese es el sufrimiento que el Señor está enfatizando esta noche. Entonces, mirando, dice, ese no es un sufrimiento por causa de los errores que cometemos, sino por causa de la iglesia. Esos son los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Entonces podemos clasificar las aflicciones de Cristo en dos categorías. La primera, los sufrimientos de Cristo por nuestra redención. Esa es la primera categoría. Ahí no hay nada que completar en ese aspecto, en ese primer aspecto de la redención. Ya sabemos que Jesús sufrió, fue a la cruz por nuestros pecados, fuimos redimidos, nos rescató, nos sacó de esa vana manera de vivir. Ese es el primer aspecto que el Señor desarrolla. Pero el segundo aspecto, en este sentido, Él está de pie. Interesante esto, hermano. Jesús está de pie. ¿Cómo lo mostramos? Vamos a mirar Hechos 7:55 para estar más claro. Hechos 7:55 y 56. Vamos a mirar para considerar todo esto con este encargo de los sufrimientos. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aleluya, lo vio, hermano. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En esa escena donde Esteban, todos sabemos ahí, estaba siendo apedreado, Jesús estaba de pie. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús de pie? Estaba intercediendo. Hermano, en la situación que usted tiene, que yo tengo, Jesús siempre está de pie. Él no se sienta. Él está ahí de pie intercediendo por usted, por su familia, por sus proyectos, todo. Él está de pie intercediendo ahí. Necesitamos creerlo, hermano. Usted no está, cuando le llega una situación a su vida, usted no está solo. Muchas veces creemos que estamos solos, que Jesús no está, pero Él está de pie intercediendo, hermano. Él está ahí clamando, Él está ahí suplicando por nosotros. Él intercede. Amén. Y para mirar todo esto, el apóstol Pablo consideró algo. Dice que la salida para estas situaciones, hermano, es la muerte. ¿A quién le gusta morir? A ninguno. Pero el Señor dijo que era la única salida. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. Versículo 9, aleluya. Mire cómo dice. Fiel es Dios. Aleluya. Usted que está allá, escriba en su chat. Fiel es Dios. Yo lo creo, hermano. Por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Perdón, hermano. Es 2 Corintios. Estaba leyendo el 1, perdónenme. Es 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Ahora sí. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita
a los muertos. Hermano, todo lo que nos sobreviene, todas las situaciones en las cuales pasamos, familiar, laboral, como estudiante, tiene un propósito de llevarnos a la muerte. Hermano, pero eso a veces no es fácil, ¿cierto? ¿A quién le gusta morir? A nadie. A ninguno nos gusta morir, pero el Señor a través de su palabra dice que es necesario. Es necesario, hermano. Y aquí el Señor lo reitera a través de 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Quiero leerlo nuevamente, hermano. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte con un propósito. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Hermano, que las situaciones que nos sobrevengan de cualquier aspecto sea para confiar en Dios. De pronto usted muchas veces ha luchado por salir, se ha forzado, pero hermano, es hora de que tengamos una experiencia mayor y podamos depender de Dios. Que Dios nos lleve a tal realidad y podamos, hermano, a través de las situaciones, hermano, decirle: Señor, no aguanto, no puedo más, te necesito, ven e interviene. Amén. Entonces seguimos. La muerte es una señal de desistimiento de nuestra parte, de que no logramos lidiar con esta situación, de que en ese momento experimentamos un poder extraordinario. Pero ¿cuándo experimentamos ese poder extraordinario? Cuando aparece la muerte, cuando nos rendimos, cuando ya decimos: Señor, no puedo. Ahí es donde aparece este poder. Necesitamos esa experiencia. Yo la necesito. No puedo quedarme simplemente ahí, hermano, en un estado que hasta la cara me cambia. Todo el mundo sabe porque estoy en situaciones. No, yo necesito, hermano, como ministro del nuevo pacto, como ese que se está formando, tener ese poder, esa experiencia donde sea Dios el que me saque de esa situación, que yo diga: gracias, Señor, porque este es el tema de esta semana, bástate mi gracia. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es el aumento de Dios en nuestras vidas, es el aumento de Dios en lo que hacemos, en las experiencias. Ahí es donde debe aparecer la gracia. Amén. Y seguimos desarrollando esto. Entonces aparece dentro de este fuerte encargo un quinto elemento vital. Ya vimos 4, y es la gracia suficiente de Cristo. Aleluya. 2 Corintios 4:7. Mire, ahí miramos algo interesante. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Necesitamos que el poder sea de Dios y no de nosotros. Eso está claro, hermano. Ese poder tiene como resultado, mire, 2 Corintios 4, ahí mismo, mire la experiencia que nos lleva cuando tenemos claro ese poder. Ese poder tiene un resultado. Mire lo que dice el versículo 8 de 2 Corintios 4. Dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aleluya. Mire, dice, ¿qué más dice? Dice: en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué precioso, hermano. Usted y yo necesitamos esta experiencia que el apóstol Pablo pudo tener, hermano. Y para seguir avanzando, mire, este camino de los sufrimientos, de todo esto, vuelvo y reitero, hermano, nosotros no llamamos sufrimiento, no oramos por sufrimiento, no buscamos sufrimiento. Pero mire, quiero leer una cita que es clave, hermano. Hechos 14:22. Mi hermano, por favor, la proyecta. Hechos 14:22, hermano. Es tremendo esto con lo que el Señor nos llevaba, porque a veces uno no quiere, uno a veces pelea y hasta muchas veces ora por cosas. Pero mire cómo dice Hechos 14:22, hermano. Es importante que estemos claros. Mire cómo dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecieran en la fe y diciéndole: es necesario. Mire, escriba ahí en el chat: es necesario que a través de muchas, hermanos, tribulaciones,
entremos en el reino de Dios. Es necesario. ¿Usted ya lo vio necesario o no quiere? Muchos hermanos se debilitan a veces, muchos hermanos porque tienen situaciones con hermanos se dejan de reunir. Hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los. Necesitamos considerar esto, hermano, es la manera. En Mateo 7, 13, 14 también nos muestra el Señor que hay una puerta estrecha, pero también hay una ancha. ¿Cuáles quiere tomar? ¿La estrecha o la ancha? Porque la estrecha, hermano, nos lleva a la vida, pero la ancha nos lleva a la perdición. No queremos entrar en esto, hermano, que el Señor nos ayude. Y teniendo en cuenta todo esto de los sufrimientos, vemos la escena de Jesús en Getsemaní. Jesús en Getsemaní, hermano, Él clamó varias veces, hermano, porque estaba ahí en angustia. Su situación de sufrimiento. Él también sufrió, no piense que Jesús sufrió en todo. Y en Getsemaní fue fuerte, todos sabemos lo que pasó ahí, hermano. Pero él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que todos los ministros hoy, hermano, podamos depender de la gracia. Mire lo que clamó también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en segunda a los Corintios, vamos a mirar segunda a los Corintios, capítulo 12. Mire, vamos a mirar este versículo. 12:7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me exaltase sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite, hermano, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, muchas veces nosotros con las situaciones oramos, ¿verdad? Para que Dios quite. ¿Cierto que sí? Nos encanta que Dios quite, y Dios puede hacerlo, claro que sí. Pero Dios quiere llevar una experiencia mayor a usted y a mí, y es que digamos, bástate mi gracia. La gracia es Dios mismo aumentado. Hermano, a veces podemos pasar 30 años reuniéndonos y los problemas. Y la gracia. Necesitamos, hermano, una experiencia mayor. Que la gracia, hermano, se aumente. Y mire, para ir terminando. Hermano, ahí vemos la experiencia de nuestro hermano Guasamaní. Hermano Guasamaní, él tuvo un sueño, tenía una situación, estaba en tribulación. Y ahí vemos esa escena, hermano. Él tuvo un sueño que iba en una barca, hermano, iba en un río con mucha turbulencia, con muchas cosas. Estaba el que estaba ahí timoneando la barca. Y cuenta el relato, hermano, que había muchas piedras. Y este que iba timoneando apartaba las piedras, no había problema. Pero hubo un momento, una escena, donde había una roca grande, hermano. Ahí no podía apartarla. Y el hermano, en su experiencia, en su relato, dice, Señor, quítame esta roca. Y el Señor, ¿sabe qué le contestó? Cuando el hermano clamó así, el Señor le dijo, bueno, tienes 2 opciones. Te quito la roca o subo el nivel de las aguas. Gracias al Señor, la experiencia de este siervo fue que dijo, Señor, aumenta el nivel de las aguas. Hermano, usted y yo que estamos pasando por situaciones, no digamos tanto quita. No, hermano. Hoy nuestra oración debe cambiar. Señor, aumenta el nivel de las aguas. Que esa sea la experiencia suya y la mía. Porque si hay un aumento, hermano, el Espíritu va a tomar el control. Dios va a tomar posesión de la situación. Hermano, y ahí pudo él experimentar algo mayor. Porque es que Dios tiene el poder, tiene la facultad para quitarlo. Pero Dios quiere llevarnos algo mayor. Que el Señor nos siga guardando, nos siga bendiciendo y que ese ministro se forme cada día en nosotros para poder ser uno que coopera con Dios. Terminamos aquí, hermano. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Ahora vamos a pedir el favor a nuestro hermano Antonio, pero quiero tocar algo rapidito aquí, hermano. El día domingo, el Señor, en su misericordia, gracias que ha abierto todas las puertas.
estamos orando, sentimos la oración del cuerpo en mucha región, en todas partes del país. Nuestro hermano David, su familia, se trasladan el día domingo, van a ser trasladados para Bucaramanga y queremos depender de las oraciones, así como hemos estado orando, rendidos, hermanos. Ahí hemos sentido las oraciones de los santos y seguimos rogándole, hermanos, como familia, porque somos una sola familia, para que este traslado sea en Él. Él es el que va a llevar todo allá en Bucaramanga, en la clínica Adiela Lule, se pueda llevar a cabo, Dios pueda encabezar todo, tomar toda tramitología, tener el control. Rogamos sus oraciones, hermanos, por esta familia. El día domingo se traslada en la mañana. Jesucristo es el Señor. Continúa nuestro hermano Antonio para seguir desarrollando. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Rápidamente vamos a dar unos encargos y para ya terminar este tiempo que el Señor nos ha dado de escuchar la palabra profética. Rápidamente, hermano, mire, tenemos un fin de semana espectacular, hermano, lleno de mucha bendición. Por tanto, vemos el cuidado del Señor para con toda la iglesia. Mire, este sábado a las 3 p.m. tenemos la reunión de jóvenes. Amén. Entonces el Señor ahí cuidando de los jóvenes. También, seguidamente, el mismo sábado a las 4:30 p.m. está la reunión de niños, que ha sido una bendición, hermano. Los niños han disfrutado de esta palabra al alcance de ellos. Amén. Entonces, una vez más recordamos, jóvenes este sábado a las 3 p.m. Niños a las 4:30. Y después que se termina la del niño, hermano, tenemos la oportunidad, toda la iglesia, de seguir escuchando esta palabra profética a través de nuestro hermano Esdras a las 6 p.m. Sábado, 6 p.m. Entonces, este sábado está la reunión de jóvenes, la reunión de niños y la palabra para toda la iglesia profética. Seguidamente, el domingo, hermano, en la mañana, a las 8, tenemos esta oportunidad también de seguir escuchando el encargo, el hablar de Dios profético a través de nuestro hermano Pedro Don. Esto va a ser regularmente, hermano, va a ser de manera regular hasta que el Señor diga otra cosa. Vamos a más bien a prestar atención y vamos a estar muy atentos a disfrutar esta palabra profética. Luego, el domingo a las 4, hermano, inicia también este tiempo que el Señor nos da para el partimiento del pan, de 4 a 5 p.m. Y a las 5 escuchar la palabra que el Señor nos trae de manera local con la iglesia en Valledupar. Amén. Damos acciones de gracia, hermanos, por estas ofrendas que se recibieron para, amén, estas ofrendas que se recibieron para contribuir, hermanos, en esta conferencia global que tuvimos. Esta palabra fue maravillosa, pero como ministros también aportamos nuestro grano de arena para que la obra que se hace a través, hermanos, de manera mundial no cese. Entonces, tuvimos la oportunidad de muchos hermanos participaron de esta ofrenda de amor que se dio para mantener la estancia, para la obra a nivel mundial. Y allí va nuestro grano, hermano, para que la palabra corra a través de este ministerio. Amén. Entonces, damos acciones de gracias por los hermanos que participaron y aquellos que se quedaron con esa oportunidad de participar. Todavía hay tiempo, hermanos, porque nos van a dar una nueva oportunidad para seguir enviando estos recursos para que nadie se quede por fuera. Si usted ya se envió ayer, pero usted tiene la oportunidad de seguir, hermano, participando. Amén. También animamos a los hermanos a seguir dando, hermanos, los diezmos, las ofrendas, que son, hermano, este ministerio es necesario para la consecución, para la ejecución de la obra del Señor a nivel local también. Amén. Y finalizamos, hermanos, con oración, dándole acciones de gracia al Señor por esta palabra. Y también, hermanos, nuestra hermana María Fernanda se traslada con su familia a Bucaramanga. Seguimos orando por nuestra hermana Noemí y todos los que están en quebranto de salud. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos diste de escuchar tu palabra profética. Sigue hablando a nuestras vidas. Queremos seguir practicando, queremos seguir siendo perfeccionados. Señor Jesús,
Te colocamos la vida de nuestra hermana María Fernanda, su bebé y de toda su familia, la hermana Noemí, Señor, y de todos los hermanos que se encuentran en quebranto de salud. Señor, que tú sigas fortaleciendo, te sigas manifestando allí, Señor Jesús, y como cuerpo oramos, Señor, para que tú sostengas, sustente, Señor Jesús. Señor, te pedimos, Señor, que sostengas, proveas todo lo necesario para el cuidado de nuestra hermana María Fernanda, su bebé, y también nuestro hermano Noemí y todos los hermanos que estén en quebranto de salud. Señor, bendecimos a los hermanos, bendecimos a toda la iglesia. Jesucristo es el Señor. Hermanos, hasta una nueva oportunidad. Amén. Primero mi Jesús sufrió la muerte en mi lugar, la vida eterna liberó y mi destino transformó. Él es mi Dios. Locura para muchos fue, en pleno juicio fue a la cruz. Él mis pecados perdonó, me reveló la faz de Dios, porque me amó. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo.